Hola, bienvenidos a este nuevo curso de estudio bíblico. Esperamos que les sea de muy buena ayuda. Como cristianos debemos profundizar en nuestra fe. No olviden de suscribirse en nuestro canal de Católicos Fieles. ¿Qué es la Biblia para ustedes? La Biblia es la palabra de Dios. Allí está lo que Dios nos quiere comunicar. Dios se baja para hablarnos a nosotros como sus hijos. La Iglesia nos enseña que la Biblia contiene las verdades reveladas que el Espíritu Santo quiere transmitir por escrito. Sin embargo, no todas las verdades reveladas están en la Biblia. ¿La verdad revelada está solamente en la Biblia? La verdad revelada ha sido transmitida de dos maneras. La palabra escrita, Biblia, y también la tradición oral, la cual fue comunicada de los labios de Jesús a sus apóstoles y de estos a sus sucesores, siempre guiados por el Espíritu Santo. Así que al hablar de la verdad revelada por Dios nos estamos refiriendo a la totalidad de la palabra de Dios. La contenida en la Escritura y la contenida en la tradición. Para ver cómo es esto de la tradición oral, vamos a pensar en algo. ¿Qué encomendó Jesús a sus apóstoles antes de subir al cielo? Memorizar lo que aparece al final del Evangelio de San Mateo. Memorización. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he encomendado. Mateo 28, del 19 al 20. ¿Qué hicieron los apóstoles, entonces? ¿Comenzaron a escribir los evangelios o sencillamente comenzaron a comunicar lo que Jesús les había enseñado? Se pusieron a enseñar oralmente lo que Jesús les había enseñado. Y un tiempo después fue que algunos comenzaron a escribir algunas de esas enseñanzas. Esa comunicación oral de las enseñanzas es lo que en la Iglesia Católica llamamos la tradición oral, y tiene tanta importancia como la palabra escrita. Tanto así, que en la Biblia hay tradición oral escrita. ¿Quién escribió la Biblia? El autor primario es el Espíritu Santo. ¿Significa esto que los escritores sagrados escribieron bajo la influencia del Espíritu Santo? Lo que está en la Biblia está allí porque Dios quiere que esté allí. Por lo tanto, Dios desea que nosotros conozcamos su palabra, la historia de la salvación allí contenida, que es la más grande historia jamás contada. ¿Qué es lo que hace de la Biblia un libro diferente a cualquier otro libro? A que es un libro inspirado por Dios. Inspirado viene de soplar. Dios sopla. El Espíritu Santo mueve a los autores sagrados a escribir en palabras humanas las cosas que Dios quiere comunicarnos para nuestra salvación. ¿Cómo está dividida la Biblia? En dos secciones. Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? La Biblia católica consta de 73 libros. La Biblia de los protestantes consta de 66 libros, porque Lutero sacó 7 libros de la Biblia original. Algunas Biblias protestantes tienen también estos 7 libros, pero los llaman apócrifos. ¿Cómo y por qué a la Biblia protestante le faltan 7 libros? En 1534 Martín Lutero rechazó los últimos 7 libros del Antiguo Testamento, porque estos contradecían sus nuevas doctrinas. Por ejemplo, al quitar los libros de los Macabeos, le fue más fácil negar el purgatorio, ya que segunda Macabeos 12, 39, 46 da por supuesto que existe una purificación después de la muerte. Es bueno y santo orar por los muertos, para que puedan quedar libres de sus pecados segunda Macabeos 12, 39, 45. ¿Cuáles eran las sagradas escrituras que se usaban en la época de Cristo? Vamos a ver algo. Sabemos que las escrituras se leían en las sinagogas y que los maestros de la ley se adjudicaban la interpretación de las sagradas escrituras. Sabemos que Jesús mismo leyó en la sinagoga de Nazaret un texto del profeta Isaías que formaba parte de la escritura, ver Lucas 4, 16, 30. No es sorprendente, entonces, que esta fuera la traducción utilizada por Cristo y por los escritores del Nuevo Testamento.
De hecho, 300 de las 350 referencias al Antiguo Testamento que se hacen en el Nuevo Testamento son tomadas del canon de los 70. Esta versión se le conoce también como el canon alejandrino, pues fue elaborado en la ciudad de Alejandría en Egipto, uno de los grandes centros de poder del momento, cuyo nombre se debe a su fundador, Alejandro Magno. ¿Cómo surge el canon de los 70? Siendo Grecia el poder mundial, sucedió que a la muerte de Alejandro Magno, 200 años antes de Cristo, el imperio alejandrino se dividió, y Judea quedó en manos de Ptolomeo, que reinaba en el vecino Egipto. Ptolomeo se interesó en las escrituras de los judíos, tanto que pidió que se tradujeran al griego. Es precisamente en este momento, durante el reinado de Ptolomeo, que se redacta el canon de los 70. Ptolomeo le pidió al sumo sacerdote en Jerusalén esta traducción de las escrituras al griego, que era el idioma que prevalecía en ese entonces. Fueron, entonces, enviados a Alejandría, capital del imperio Ptolomeo, 70 sabios de las escrituras, bilingües en griego y arameo. Se sabe por historia que fueron separados los 70 para escribir una traducción cada uno. Y, milagrosamente, salió una versión igual de los 70 escribas. Al elaborar este canon, introdujeron también una nueva organización a las escrituras e incluyeron algunos libros sagrados que, por ser más recientes, no formaban parte aún de los antiguos cánones, pero eran libros generalmente reconocidos como sagrados por los judíos. Se trata de 7 libros, que hoy denominamos deuterocanónicos, por querer significar que estaban de últimos en el canon. Es decir, que el canon de los 70 o alejandrino contiene los 7 últimos libros del Antiguo Testamento, los llamados deuterocanónicos. ¿Cuáles son los libros llamados deuterocanónicos? 1. Tobías. 2. Judith. 3. Baruch. 4. Eclesiástico, también llamado Siracide, por su autor. 5. Sabiduría. 6. Primera de Macabeos. 7. Segunda de Macabeos. ¿En qué se basó Lutero para eliminar estos 7 libros? Resulta que después de Cristo, al final del siglo I de la era cristiana, una escuela judía hizo un nuevo canon en hebreo, quitando los 7 últimos libros del Antiguo Testamento. Este es el canon de Palestina, o también llamado canon de Yamía, por la ciudad palestina donde se hizo. Pretendía este grupo de escribas cerrar el periodo de revelación del Antiguo Testamento siglos antes del cristianismo, buscando poner una gran distancia entre el periodo de revelación judía y el tiempo de Jesús. Pero la mayoría de los judíos de aquel tiempo sabían que Dios continuaba revelándose. Esos libros se referían a la última etapa de revelación antes de la venida del Mesías. Vemos entonces que no hay un silencio bíblico o una ausencia de revelación, en los siglos precedentes al nacimiento de Jesús. Sin embargo, los judíos de Yamía decidieron eliminar esos 7 libros, escritos en griego, que son llamados hoy deuterocanónicos. Lutero, entonces, asume el canon de Yamía, porque convenía a sus nuevas doctrinas. Es también el canon que asumieron los judíos 100 años después. ¿Qué canon utilizó San Jerónimo para la traducción al latín llamada Vulgata? El latín era para ese entonces el idioma común en el mundo mediterráneo. Así, la primera traducción de la Biblia del griego al latín fue hecha por San Jerónimo y se llamó la Vulgata, año 383 después de Cristo. San Jerónimo basó su traducción en el texto hebreo del canon de Palestina o de Yamía, pero tradujo del canon alejandrino los libros que no se encontraban en el canon palestino. Por eso la Vulgata tiene todos los 46 libros. ¿Cómo y cuándo establece la Iglesia el canon definitivo de la Biblia? El Concilio de Hipona, en el año 393 después de Cristo. Y el Concilio de Cartago, en el año 397 y 419 después de Cristo. Confirmaron el canon alejandrino de los 70, con 46 libros para el Antiguo Testamento. Además fijaron el canon del Nuevo Testamento con 27 libros. La carta del Papa San Inocencio I en el 405, también oficialmente lista estos libros.
Finalmente, el Concilio de Florencia, 1442, definitivamente estableció la lista oficial de 46 libros del Antiguo Testamento y los 27 del Nuevo Testamento. ¿Cómo se seleccionaron los escritos que pasaron a formar parte del Nuevo Testamento? Como hemos visto, el canon del Nuevo Testamento se definió en el siglo IV. Además, el mismo nombre de Nuevo Testamento no se usó hasta el siglo II. Entre los criterios para aceptar o no los libros que formarían parte del Nuevo Testamento estuvieron el que tuviese como autor a un apóstol, el que fuera usado especialmente para la liturgia en las iglesias apostólicas y el que estuviera conforme con la fe de la iglesia. Fue bajo estos criterios que no fueron incluidos algunos evangelios, a pesar de que fueran atribuidos a algún apóstol, ejemplo. Evangelio de Tomás, Evangelio de Pedro. ¿Cuándo quedó definido como infalible el canon de la Sagrada Escritura? Con estas referencias históricas podemos ver cómo fueron reunidos y preservados por la Iglesia los libros que conforman la Biblia. 73 en total. Todos los católicos aceptaron el canon de la Biblia fijado por los concilios mencionados, por lo que no hubo necesidad de declarar el canon como materia infalible. Fue solo a raíz de la seria controversia que se suscitó en la Reforma Protestante que la Iglesia en el siglo XVI tuvo que definir el canon de la Biblia como una verdad infalible. ¿Por qué los protestantes enseñan que la Iglesia Católica añadió los deuterocanónicos a la Biblia en el Concilio de Trento? Esto no es cierto. Lo que hizo el Concilio de Trento, 1545-1563, fue proclamar que los últimos 7 libros, los deuterocanónicos, siempre habían formado parte de la Biblia, que debían seguir formando parte de ella y declaró esto materia infalible. Como hemos ya visto, la Iglesia Católica había decidido sobre los libros que formarían parte de la Biblia muchos siglos antes, en concilios muy anteriores al Concilio de Trento. Lo que hizo el Concilio de Trento en el siglo XVI fue una ratificación de esos otros concilios de los primeros siglos del cristianismo y declarar el canon de la Sagrada Escritura materia infalible. De acuerdo a estos datos históricos, ¿quién nos dio la Biblia? La Biblia nos viene de Dios a través de la Iglesia Católica, que es la que tiene la autoridad para definir los libros que deben formar parte de la Sagrada Escritura. Y con esa autoridad dada por el mismo Dios, definió qué libros formaban parte de la Biblia. ¿Quién tiene la autoridad para la interpretación de la Biblia? Dado que la Sagrada Escritura es inspirada por el Espíritu Santo, esta debe leerse y entenderse con el mismo espíritu con que fue escrita. Y es la Iglesia la que tiene esta autoridad. ¿Cuándo fue dada esa autoridad a la Iglesia? En cursos posteriores veremos cómo Jesucristo dejó fundada su Iglesia, que es la Iglesia Católica. Cuando San Pedro confesó que Jesús era el Mesías esperado, el Hijo de Dios vivo, Jesús le anunció: Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Mateo 16, 13, 20. Y prometió a sus sucesores, los apóstoles, y a los sucesores de estos, los obispos y los sacerdotes, que lo que decidieran aquí él lo aprobaría en el cielo. Lo que ates en la tierra, quedará atado en el cielo. Mateo 16, 19. Y que para esto, la Iglesia por él fundada tendría la asistencia del Espíritu Santo hasta el fin de los tiempos. Yo estoy con ustedes todos los días hasta que se termine este mundo. Mateo 28, 20. ¿Cómo interpretar la Biblia? Decíamos que, dado que la Sagrada Escritura es inspirada por el Espíritu Santo, esta debe leerse y entenderse con el mismo espíritu con que fue escrita. Y es la Iglesia la que tiene esta autoridad. La verdad es que esto se entendía así en el cristianismo desde el tiempo de los padres de la Iglesia, que son aquellos que recibieron las enseñanzas directamente de alguno de los apóstoles. Y el Catecismo de la Iglesia Católica explica esto muy claramente. ¿Qué nos dice el Catecismo sobre cómo leer la Biblia? Veamos el Catecismo 115, 116 y 117. Nos dice el Catecismo que la Sagrada Escritura tiene un sentido literal y un sentido espiritual. ¿Qué será el sentido literal?
Es lo que la palabra literal indica. Lo textual solamente, nada de interpretaciones, ni de profundización del significado. Simplemente qué nos dice el texto. Para esto podemos ayudarnos viendo el lenguaje de la época, las costumbres, el estilo literario de ese período, para aclarar un poco más lo escrito. Pero una vez que tenemos claro el significado literal de lo escrito, sabemos que la Sagrada Escritura nos presenta también un sentido espiritual. Vemos que el catecismo nos da 3 significados distintos del sentido espiritual. 1. Sentido alegórico. La relación del texto con Cristo. 2. Sentido moral. La relación del texto conmigo, con mi vida espiritual. 3. Sentido anagógico. La relación del texto con el futuro, con la eternidad. Para entender mejor los diferentes sentidos que nos presenta la lectura de la Sagrada Escritura, analicemos de acuerdo a estos diferentes sentidos de la palabra de Dios una palabra concreta que aparece en la Biblia. La palabra templo. A. Sentido literal. Cuando se habla de la palabra templo en sentido literal, sabemos que los judíos construyeron un templo. El templo de Jerusalén fue una realidad física. Fue construido por Salomón, fue derribado por Nabucodonosor y fue reconstruido por Zorobabel, al regreso del exilio en Babilonia. B. Sentido espiritual. 1. Sentido alegórico. ¿Recuerdan alguna cita en que Jesús habla de sí mismo como templo? Destruyan este templo y yo lo reconstruiré en 3 días. Juan 2:19. Vemos, entonces, cómo se relaciona la palabra templo con Cristo. 2. Sentido moral. San Pablo nos habla de nosotros como templos. ¿Recuerdan la cita? ¿No saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que Dios mismo puso en ustedes? 1 Corintios 6:19. Aquí vemos cómo se relaciona la palabra templo con nuestra vida espiritual. Y San Pablo ha detallado esta relación con nuestra conducta espiritual en el versículo anterior. Desháganse totalmente de las relaciones sexuales prohibidas. Y 1 Corintios 6:18. 3. Sentido anagógico. ¿Hay alguna cita en que templo aparece en la eternidad? San Juan, al referirse a la Jerusalén celestial en el Apocalipsis, dice: No vi templo alguno en la ciudad, porque el Señor Dios, el dueño del universo, es su templo, lo mismo que el Cordero. Apocalipsis 21:22. Vemos la palabra templo referida a la eternidad, en que habrá un nuevo templo que es Dios mismo. Pero ¿cómo leer la Biblia? ¿Alguno de ustedes ha intentado leer la Biblia de comienzo a fin? Esto sería una tarea bien ardua y difícil. Pero en este curso tenemos un plan para conocer la historia de la salvación contenida en la Biblia de manera más fácil, rápida y sencilla. Uno de los problemas para leer la Biblia es que contiene escritos de diferentes tipos: poéticos, proféticos, históricos, apocalípticos, epistolar, etc. Algunos ejemplos de los diferentes tipos de escritos que hay en la Biblia son: poéticos. Cantar de los Cantares. Proféticos. Isaías, Jeremías, Ezequiel. Históricos. Reyes, Crónicas, Macabeos. Apocalípticos. Daniel, algunas partes, Apocalipsis. Epistolar. Las cartas de San Pablo, de San Pedro, de San Juan. ¿Cómo, entonces, leerla y conocerla sin sentirnos abrumados? Si comenzáramos a leerla desde el principio de manera continuada, comenzamos a leer la historia en el Génesis, luego sigue la historia en el libro del Éxodo. Pero al llegar al tercer libro, el Levítico, nos confundimos o fastidiamos, porque perdemos la trama de la historia, ya que el Levítico no sigue el hilo de la historia de la salvación, sino que es una enumeración de leyes y normas. Lo mismo puede sucedernos con el Deuteronomio, el cual también incluye leyes y normas. Además está ubicado en nuestra Biblia después de Levítico y Números, aunque fue escrito antes que estos dos.
Por eso es que en este curso vamos a desarrollar un plan para leer la Biblia sin perder la trama de la historia, que es la más grande historia jamás contada. ¿Cómo vamos a entender mejor la más grande historia jamás contada que es la Biblia? Vamos a dividir la historia de la salvación contenida en la Biblia en 12 grandes periodos que vamos a memorizar. Memorización. 12 períodos de la historia de la salvación. 1. En el principio. 2. Los patriarcas. 3. Egipto y el Éxodo. 4. Por el desierto. 5. Conquista y jueces. 6. El reino. 7. El reino dividido. 8. Exilio. 9. Regreso del exilio. 10. Rebelión de los macabeos. 11. El Mesías. 12. La Iglesia. ¿Cuál es la clave para poder leer la Biblia como leemos una novela, una historia, una narración? De 73 libros de la Biblia vamos a tomar solo 14, que son los que nos dan el hilo de la historia. Esos son los libros narrativos de la Sagrada Escritura. Los otros 59 libros calzan dentro del contexto de la historia narrada en esos 14 libros narrativos. Por ejemplo, los salmos calzan en el tiempo del reino, en 2 Samuel. La mayoría de los profetas están hablando dentro del contexto de 2 Reyes. Memorización. 14 libros narrativos de la Biblia. 1. Génesis. 2. Éxodo. 3. Números. 4. Josué. 5. Jueces. 6. 1 Samuel. 7. 2 Samuel. 8. 1 Reyes. 9. 2 Reyes. 10. Esdras. 11. Nehemías. 12. 1 Macabeos. 13. Lucas, Mateo y Marcos. 14. Hechos de los Apóstoles. Vamos a contar con un gráfico con imágenes a colores donde podremos ver las 2 etapas de la historia de la salvación y los 14 libros de la Biblia que vamos a estudiar. Allí veremos también cómo calzan los restantes 59 libros, además de otros datos importantes para nuestro estudio. La línea genealógica desde Adán hasta Jesús, las fechas, el poder mundial dominante durante cada era, etc. Si alguno desea leer la Biblia según este plan, con leer 2 capítulos de estos 14 libros cada día solamente durante las semanas que tenemos clase, excluyendo las semanas de vacaciones, tiene la visión completa de la más grande historia jamás contada, la historia de la salvación. 2 capítulos por día de estos 14 libros nos va a tomar entre 24, 25 semanas aproximadamente. Dios se abaja hasta nosotros al darnos su palabra contenida en la Biblia. ¿Podemos dejar de leer esta historia que Dios nos regala? Oración. Padre Santo. Tú nos hablas en la Sagrada Escritura. La Biblia es la palabra que tú quieres comunicarnos. Jesús. Tú eres la palabra hecha carne. Tú eres la expresión de Dios que hablas a los seres humanos. Espíritu Santo, autor principal de la Biblia, enséñanos a apreciar y a amar la palabra de Dios. Que podamos interesarnos en esta historia, que es la más grande historia jamás contada, para leerla, aprenderla y saborearla con todo el gusto que merece, porque nos viene de ti, Señor, Dios Padre omnipotente y misericordioso, Dios Hijo Redentor y Salvador, Dios Espíritu Santo, Maestro y Santificador. Amén.